La lluvia no había parado desde la mañana en que enterramos a Marcus. Caía a cántaros mientras yo estaba junto a su tumba, sosteniendo las manos de nuestros gemelos mientras lloraban por su papá. 4 años, demasiado joven para comprender la muerte, demasiado joven para saber por qué papá no volvía a casa del hospital esta vez. El cáncer se lo llevó en solo 6 meses, de forma agresiva y despiadada, dejándome viuda a los 32 años. Ahora, 3 horas después de ver cómo el ataúd de mi marido desaparecía bajo tierra, me encontraba en la puerta de casa de mis padres con mis hijos, buscando a tientas unas llaves que ya no funcionaban. Habían cambiado la cerradura. El latón brillaba, nuevo y burlón, a la luz del porche. «Mamá», grité al ver movimiento a través del cristal esmerilado. «La llave no funciona». La puerta se entreabrió, asegurada con una cadena que nunca había visto. El rostro de mi madre apareció por la rendija, perfectamente maquillada como siempre. Ni rastro de dolor por su yerno. «Emma necesita tu habitación para su oficina en casa», dijo con naturalidad. «Está empezando su consultoría». La miré fijamente. La lluvia goteaba de mi vestido negro de funeral. «¿Qué? Ya me oíste. Ya hablamos de esto». «No hablamos de nada. Hoy enterré a mi marido». Se me quebró la voz. Detrás de mí, Lily empezó a llorar de nuevo y Lucas se aferró a mi pierna. Mi padre apareció detrás de mi madre, con expresión fría como una piedra. «Los problemas de viudas no son nuestros. Sofía, tienes 32 años. Resuélvelo». La puerta se cerró de golpe. Me quedé allí, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Mis hijos, los hijos de Marcus, estaban empapados, temblando, llorando por calor en sus camas y por su papá, que nunca regresaría. Y mis padres nos dejaron afuera. Hoy, el día que enterré al amor de mi vida. «Mami, tengo frío», gimió Lily. «Lo sé, cariño, lo sé». Saqué mi teléfono con manos temblorosas. «¿Muerto?» «Claro». Se me había olvidado cargarlo en el caos de los preparativos del funeral. Cogí a Lucas en brazos, le di la mano a Lily y volví a mi coche a trompicones. Al menos teníamos un sitio seco donde sentarnos mientras pensaba qué hacer. Los 3 nos acurrucamos en el asiento trasero. Mis hijos se acurrucaron contra mí como cachorritos mojados. Sus cuerpecitos temblaban de frío y dolor. Fue entonces cuando lo vi a través de la ventanilla del coche, el BMW de Emma entrando en la entrada. Mi hermana menor, la niña de oro, la que nunca había luchado un día en su vida. Salió cargando bolsas de compras de tiendas de alta gama, prácticamente saltando hasta la puerta a pesar de la lluvia. Mamá le abrió la puerta de par en par, sin cadena, sin preguntas. Se abrazaron, se rieron. Emma se giró y nos vio en el coche. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Luego se encogió de hombros y entró. Conduje hasta el único lugar que se me ocurrió, el restaurante abierto a las 24 horas donde Marcus y yo tuvimos nuestra primera cita. La camarera, Donna, nos miró y nos condujo a un reservado en la esquina. Trajo chocolate caliente para los niños y café para mí sin que se lo pidiéramos. «Cariño, ¿qué pasó?», preguntó suavemente, al fijarse en nuestra ropa funeraria. «Hoy enterramos a su padre», susurré. Y mis padres cambiaron las cerraduras. Dijeron que mi hermana necesitaba mi habitación para una oficina. El rostro de Donna pasó por varias expresiones antes de posarse en la furia. «Esos cabrones», murmuró, y luego más alto, «quédense aquí. No se muevan». Regresó con el gerente, Tom, de quien me enteré que también había perdido a su esposa joven. En menos de una hora, se reunieron con el personal del turno de noche, gente que conocía la lucha y la pérdida, y nos pagaron una habitación de motel para toda la semana. Donna me dio $60 de sus propinas. «Para comer», dijo con firmeza, rechazando mis protestas. Esa noche, cuando mis hijos finalmente dormían en la cama llena de bultos del motel, me senté junto a la ventana e hice una promesa en memoria de Marcus. Saldría de esto. Y cuando lo hiciera, les mostraría a mis padres exactamente cómo eran los problemas de una viuda. A la mañana siguiente, fui a la guerra. Primera parada, la compañía de seguros de vida de Marcus. Había sido meticuloso con el papeleo, incluso mientras el cáncer lo devastaba. La póliza valía más de lo que creía. La aumentó después del diagnóstico, invirtiendo hasta el último centavo en asegurar nuestro futuro. Segunda parada, un abogado.
Resulta que desalojar ilegalmente a alguien, especialmente con niños menores de edad, especialmente en el día de un funeral, eso fue criminal. El abogado tomó mi caso a comisión después de escuchar la historia. Tercera parada, la casa de mi infancia, con escolta policial. La cara de mi madre cuando vio a los oficiales casi valió todo. ¿Qué es esto?, balbuceó. Desalojo ilegal, señora, dijo el agente con calma. Su hija ha establecido su residencia aquí. No puede simplemente cambiar las cerraduras, sobre todo con niños menores involucrados. Recuperé nuestras pertenencias mientras mis padres observaban furiosos. Emma estaba en la puerta de lo que había sido mi habitación, ahora pintada de otro color. Mis muebles ya habían sido reemplazados por su oficina. Esto es ridículo, dijo. Tengo clientes que vienen. Deberías haber pensado en eso antes de robar la habitación de una viuda, respondí, agarrando los juguetes de mis hijos, las fotos de Marcus y la ropa. Estás siendo dramático, susurró mamá. Te hicimos un favor. Necesitas aprender a ser independiente. Me detuve y la miré. En realidad, acabo de ver a mi esposo morir lentamente durante 6 meses. Lo sostuve mientras exhalaba su último aliento. Planifiqué su funeral sola mientras cuidaba a 2 niños pequeños en duelo. ¿Y crees que necesito aprender a ser independiente? El silencio era ensordecedor. Nos fuimos y nunca miramos atrás. Pero aún no había terminado. Ni de cerca. Mira, lo que mi familia no sabía era que Marcus había sido un desarrollador tecnológico, uno muy bueno. Y en sus últimas semanas, cuando aún podía escribir, construyó algo, un proyecto al que llamó Para Sofía. Era una aplicación de cuidado infantil que conectaba a padres solteros con niñeras verificadas y asequibles en tiempo real. Él había escrito el código, creado el marco e incluso iniciado el proceso de patente. Terminadlo, susurró una de sus últimas noches. Es vuestro imperio. Construidlo. Así que lo hice. Mientras vivía en ese motel, entonces un pequeño apartamento, me dediqué a completar la visión de Marcus. Usé parte del seguro de vida para contratar desarrolladores que pulieran el código. Les presenté mi proyecto a los inversores durante el día y abracé a mis hijos, que lloraban, por la noche. Me alimentaban el dolor, la rabia y el recuerdo de estar bajo la lluvia mientras mis padres preferían la comodidad de mi hermana al refugio de sus nietos. La aplicación se lanzó 8 meses después de la muerte de Marcus. Nido seguro, cuidado infantil asequible para padres solteros, por padres solteros. Explotó. Resulta que había miles de padres como yo que luchaban por trabajar mientras cuidaban solos a niños pequeños o en duelo. Llenamos un vacío que nadie más había notado. Año 1, 50.000 usuarios. Año 2, expansión nacional. Año 3, ofertas de adquisición que rechacé. Mientras tanto, el negocio de consultoría de Emma quebró en 6 meses. Resulta que a los clientes no les gusta que los consultores se jacten de robar las habitaciones de las viudas. Alguien, definitivamente no yo, se había asegurado de que sus clientes potenciales supieran exactamente qué tipo de persona estaban contratando. Las redes sociales tienen una larga memoria. La mejor parte llegó 3 años después de aquella noche lluviosa. Mis padres, que ahora tienen 70 años, me contactaron. Mamá se había caído y necesitaba ayuda. Emma no podía ayudarla. Estaba sin Blanca, viviendo con su último novio. La pensión de papá no era suficiente para la atención domiciliaria. Pidieron reunirse en un restaurante. Traje a mis hijos, que ahora tienen 7 años y están prosperando a pesar de su pérdida temprana. Nos sentamos frente a la gente que nos había dejado afuera en el peor día de nuestras vidas. Necesitamos ayuda, dijo mamá sin preámbulos. Interesante, respondí. Yo también necesité ayuda una vez. Recordar. Eso fue diferente, empezó papá. Tienes razón, lo interrumpí. Yo era una viuda joven con 2 niños pequeños traumatizados que acababan de enterrar a su padre. Eres solo viejo y pobre. Completamente diferente. ¿Y tus padres? La voz de mamá tembló. Corregí. Eran mis padres. Hasta que vieron a sus nietos, los hijos de Marcus, llorando bajo la lluvia, y nos dijeron que los problemas de las viudas no eran sus problemas. Emma llegó tarde y se sentó en la cabina con la desesperación escrita en su rostro. La ropa de diseñador había desaparecido, sustituida por imitaciones.
La confianza también se había esfumado. Sofía, por favor, empezó. Necesito que me devuelvas tu espacio de oficina. Le pregunté con dulzura. Lo siento, ahora vive otra persona. Una viuda con 3 hijos. Compré la casa cuando mamá y papá dejaron de pagar la hipoteca. Sus caras se pusieron blancas. Lo había comprado a través de una LLC. Lo mantuvo en silencio. Habían estado recibiendo avisos de desalojo de una empresa de administración de propiedades, sin saber que yo era el propietario. ¿Compraste nuestra casa?, susurró papá. Mi casa ahora. Y sí, te voy a desalojar. Resulta que hay problemas con las viudas. Poder se convertirán en tus problemas después de todo. ¿A dónde iremos? La voz de mamá era baja. Saqué un folleto y lo deslicé sobre la mesa. Vida asistida para años dorados. Está bien. No es un lujo, pero tendrás techo. Ya pagué 6 meses. 6 meses, jadeó Emma. ¿Y luego qué? Entonces lo averiguan. Ya son adultos. Aprendan a ser independientes. Me levanté para irme, pero me di la vuelta. Ah, ¿y aquella noche lluviosa cuando cambiaste las cerraduras? Mis hijos todavía tienen pesadillas. Pensaron que los castigaban por llorar en el funeral de su papá. Lucas todavía pregunta si sus abuelos lo odian porque papá murió. Mamá empezó a llorar. Papá intentó tomar mi mano, pero yo la aparté. Lo habría compartido todo contigo, dije en voz baja. El éxito, el dinero, la alegría de ver el sueño de Marcus ayudar a miles de familias. Todo lo que tenías que hacer era abrir la puerta. En cambio, me enseñaste que la familia no significa nada si te abandona en tu peor momento. Los dejamos allí, en esa cabina, con un folleto de un centro de vida asistida de bajo costo y el conocimiento de que su crueldad había dado origen a un imperio del que nunca serían parte. Los niños y yo regresamos a nuestra nueva casa, no la que les había comprado, sino una hermosa casa colonial en un mejor vecindario. Sus habitaciones estaban llenas de fotografías de Marcus, juguetes y la seguridad de saber que nunca volverían a quedarse afuera. Esa noche, Lily preguntó, ¿por qué ya no vemos a la abuela y al abuelo? La acerqué más a mí. Porque a veces, cariño, la gente te muestra quién es realmente cuando más la necesitas. Y aprendimos que los abuelos solo quieren a quienes no tienen problemas. Pero todo el mundo tiene problemas, dijo sabiamente Lucas. Exactamente, cariño, exactamente. 2 meses después, me enteré a través de mi familia extendida que mis padres y Emma vivían en el centro de acogida. Emma trabajaba por el salario mínimo en un centro de menores. Mis padres pasaban los días quejándose de sus hijos desagradecidos. Los demás residentes los evitaban. Mientras tanto, Nido Seguro acababa de superar los 2 millones de usuarios. Los padres solteros de todo el país encontraban servicios de cuidado infantil asequibles y confiables. El legado de Marcus perduró, ayudando a las familias a mantenerse a flote durante sus momentos más oscuros. A veces pensaba en aquella noche, bajo la lluvia, mis hijos llorando, mis padres eligiendo la crueldad en lugar de la compasión. Debería haberme roto. En cambio, me convirtió en alguien que nunca esperaron. Exitoso, independiente y completamente libre de cualquier obligación hacia las personas que me mostraron su verdadero rostro cuando más los necesitaban. Pensaban que los problemas de las viudas no eran sus problemas. Tenían razón. Mis problemas me hicieron imparable. ¿Sus problemas? Bueno, eso ya no me correspondía resolverlo. A veces todavía llueve cuando visito la tumba de Marcus con los niños. Pero ahora tenemos paraguas, abrigos cálidos y la absoluta certeza de que siempre tendremos un hogar. No por familia, pero a veces la familia que eliges, una amable camarera, un gerente generoso, el último regalo de código de tu esposo, vale más que la familia que decidió dejarte afuera cuando más los necesitabas. Y en algún lugar, en una pequeña habitación de Golden Years Assisted Living, mis padres estaban aprendiendo lo que se sentía necesitar ayuda y que les cerraran la puerta en la cara. La única diferencia fue que yo les mostré más misericordia que ellos conmigo. 6 meses de refugio. Mientras tanto, el negocio de consultoría de Emma quebró en 6 meses. Resulta que a los clientes no les gusta que los consultores se jacten de robar las habitaciones de las viudas. Alguien, definitivamente no yo, se había asegurado de que sus clientes potenciales supieran exactamente qué tipo de persona estaban contratando.
Las redes sociales tienen una larga memoria. La mejor parte llegó 3 años después de aquella noche lluviosa. Mis padres, que ahora tienen 70 años, me contactaron. Mamá se había caído y necesitaba ayuda. Emma no podía ayudarla. Estaba sin Blanca, viviendo con su último novio. La pensión de papá no era suficiente para la atención domiciliaria. Pidieron reunirse en un restaurante. Traje a mis hijos, que ahora tienen 7 años y están prosperando a pesar de su pérdida temprana. Nos sentamos frente a la gente que nos había dejado afuera en el peor día de nuestras vidas. Necesitamos ayuda, dijo mamá sin preámbulos. Interesante, respondí. Yo también necesité ayuda una vez. Recordar. Eso fue diferente, empezó papá. Tienes razón, lo interrumpí. Yo era una viuda joven con 2 niños pequeños traumatizados que acababan de enterrar a su padre. Eres solo viejo y pobre. Completamente diferente. ¿Y tus padres? La voz de mamá tembló. Corregí. Eran mis padres. Hasta que vieron a sus nietos, los hijos de Marcus, llorando bajo la lluvia, y nos dijeron que los problemas de las viudas no eran sus problemas. Emma llegó tarde y se sentó en la cabina con la desesperación escrita en su rostro. La ropa de diseñador había desaparecido, sustituida por imitaciones. La confianza también se había esfumado. Sofía, por favor, empezó. Necesito que me devuelvas tu espacio de oficina. Le pregunté con dulzura. Lo siento, ahora vive otra persona. Una viuda con 3 hijos. Compré la casa cuando mamá y papá dejaron de pagar la hipoteca. Sus caras se pusieron blancas. Lo había comprado a través de una LLC. Lo mantuvo en silencio. Habían estado recibiendo avisos de desalojo de una empresa de administración de propiedades, sin saber que yo era el propietario. ¿Compraste nuestra casa?, susurró papá. Mi casa ahora. Y sí, te voy a desalojar. Resulta que hay problemas con las viudas. Poder se convertirán en tus problemas después de todo. ¿A dónde iremos? La voz de mamá era baja. Saqué un folleto y lo deslicé sobre la mesa. Vida asistida para años dorados. Está bien. No es un lujo, pero tendrás techo. Ya pagué 6 meses. ¿6 meses? Jadeó Emma. ¿Y luego qué? Entonces lo averiguan. Ya son adultos. Aprendan a ser independientes. Me levanté para irme, pero me di la vuelta. Ah, ¿y aquella noche lluviosa cuando cambiaste las cerraduras? Mis hijos todavía tienen pesadillas. Pensaron que los castigaban por llorar en el funeral de su papá. Lucas todavía pregunta si sus abuelos lo odian porque papá murió. Mamá empezó a llorar. Papá intentó tomar mi mano, pero yo la aparté. Lo habría compartido todo contigo, dije en voz baja. El éxito, el dinero, la alegría de ver el sueño de Marcus ayudar a miles de familias. Todo lo que tenías que hacer era abrir la puerta. En cambio, me enseñaste que la familia no significa nada si te abandona en tu peor momento. Los dejamos allí, en esa cabina, con un folleto de un centro de vida asistida de bajo costo y el conocimiento de que su crueldad había dado origen a un imperio del que nunca serían parte. Los niños y yo regresamos a nuestra nueva casa, no la que les había comprado, sino una hermosa casa colonial en un mejor vecindario. Sus habitaciones estaban llenas de fotografías de Marcus, juguetes y la seguridad de saber que nunca volverían a quedarse afuera. Esa noche, Lily preguntó, ¿por qué ya no vemos a la abuela y al abuelo? La acerqué más a mí. Porque a veces, cariño, la gente te muestra quién es realmente cuando más la necesitas. Y aprendimos que los abuelos solo quieren a quienes no tienen problemas. Pero todo el mundo tiene problemas, dijo sabiamente Lucas. Exactamente, cariño, exactamente. 2 meses después, me enteré a través de mi familia extendida que mis padres y Emma vivían en el centro de acogida. Emma trabajaba por el salario mínimo en un centro de llamadas. Mis padres pasaban los días quejándose de sus hijos desagradecidos. Los demás residentes los evitaban. Mientras tanto, Nido Seguro acababa de superar los 2 millones de usuarios. Los padres solteros de todo el país encontraban servicios de cuidado infantil asequibles y confiables. El legado de Marcus perduró, ayudando a las familias a mantenerse a flote durante sus momentos más oscuros. A veces pensaba en aquella noche, bajo la lluvia, mis hijos llorando, mis padres eligiendo la crueldad en lugar de la compasión. Debería haberme roto. En cambio,
me convirtió en alguien que nunca esperaron. Exitoso, independiente y completamente libre de cualquier obligación hacia las personas que me mostraron su verdadero rostro cuando más los necesitaba. Pensaban que los problemas de las viudas no eran sus problemas. Tenían razón. Mis problemas me hicieron imparable. Sus problemas, bueno, eso ya no me correspondía resolverlo. A veces todavía llueve cuando visito la tumba de Marcus con los niños. Pero ahora tenemos paraguas, abrigos cálidos y la absoluta certeza de que siempre tendremos un hogar. No por familia, pero a veces la familia que eliges, una amable camarera, un gerente generoso, el último regalo de código de tu esposo, vale más que la familia que decidió dejarte afuera cuando más los necesitabas. Y en algún lugar, en una pequeña habitación de Golden Years Assisted Living, mis padres estaban aprendiendo lo que se sentía necesitar ayuda y que les cerrara la puerta en la cara. La única diferencia fue que yo les mostré más misericordia que ellos conmigo. 6 meses de refugio,